saludo a Jorge Gómez Naredo, a nuestro amigo Jorge Gómez Naredo, miembro de esta familia Sin Censura, y también hay que decirlo, coordinador del periódico Regeneración, gran analista político, a quien saludo con mucho gusto. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Yo encantado de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Oye, pues hay que hablar de Ricardo Anaya y el derrumbe de la oposición, porque pues todo parece indicar que si sigue adelante este proceso contra Anaya, no se iría solo. Hay una larga lista de personajes que incluso en su momento le tiraron calabaza a Anaya y que ahora buscan defenderlo del autoritario de López Obrador, que ya ordenó al fiscal general de la República que meta al bote a Ricardo Anaya para que no sea un peligro en el 2024. Nótese mi sarcasmo, Jorge. Sí, en realidad esto es muy interesante cómo han querido vendernos este discurso de Andrés Manuel, el presidente autoritario, el presidente que está persiguiendo a sus adversarios políticos. Incluso hoy la portada del diario Reforma iba en ese sentido, aprovechando esta visita que hicieron estos presidentes y dirigentes de los partidos políticos PRI, PAN y PRD, que pues fueron ahí a prácticamente, hay imágenes, ¿no?, donde comparan esto con los conservadores en el siglo XIX que fueron a Europa a pedir que un príncipe europeo gobernara en México. Pues de este nivel, ¿no?, de cinismo de estos personajes que prácticamente piden que organismos internacionales, que otros países intervengan en la política en nuestro país. Es verdaderamente terrible lo que han hecho los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD, y no se nos debe olvidar, porque esto es prácticamente como traidores a nuestro país. ¿Cómo es posible que vayan y saquen eso? Pero han querido vender esta imagen, ¿no? Han querido vender la imagen de que Andrés Manuel está persiguiendo adversarios políticos y ponen el caso de Ricardo Anaya, que en realidad Ricardo Anaya es detestado por muchísimos panistas. A muchísimos panistas les gustaría que Ricardo Anaya estuviera en la cárcel porque le debe muchísimas. Recordemos cómo él se hizo del control del partido y cómo él pues prácticamente expulsó a un grupo del Partido Acción Nacional, y hay muchísimo resentimiento hacia él. Pero bueno, pues no, ahorita están en ese discurso y es más importante pegarle a Andrés Manuel López Obrador con esta falacia de que Andrés Manuel persigue a Ricardo Anaya, que en realidad establecer que pues es justo que a un personaje que violó la ley pues se le persiga, o al menos se le finquen responsabilidades, y si no es culpable pues que se demuestre lo contrario. Pero demuestra más allá es la descomposición de la propia oposición. O sea, la oposición no tiene a ningún candidato, no tiene a ningún liderazgo que pueda pasar por ser un liderazgo honesto y por ser un liderazgo que tenga cercanía con la gente. Imagínate que la persona que era como la más capacitada o la que tenía un mayor prestigio era Ricardo Anaya, que hemos visto claramente que está relacionado con un montón de delitos, desde vender su voto para aprobar reformas constitucionales, como fue el caso, hasta un enriquecimiento ilícito y hasta beneficiar a sus familiares en todo sentido, ¿no? Y hubo hace poquito una encuesta donde siguiendo a Ricardo Anaya, la que tenía mayor prestigio era Lili Téllez. O sea, imagínate a una oposición que tenga a un liderazgo como es Ricardo Anaya, que está ahora sí que prácticamente huido, y a otra que es Lili Téllez, ¿no? Entonces es algo que es verdaderamente claro, que esta oposición pues se desmorona completamente. En el PRI no existe ningún liderazgo. En el PRD es un cascajo. Es terrible lo que ha sucedido, lo que hicieron con ese partido, la forma en cómo se comportan, terrible, y la forma en cómo quieren los cínicos de estos partidos, que ellos fueron los culpables de que en el país
el narco poco a poco creciera y poco a poco estableciera vínculos con los poderes políticos, y que ahora ellos digan, ¿no?, que Morena está inmiscuido con el narco y que el narco está gobernando y que hay un pacto entre el gobierno federal y el narco y que se vio en las elecciones. Son verdaderamente cínicos estos personajes, y el caso del PRD es verdaderamente indignante. Y el PAN con Marco Cortés peleado con Ricardo Anaya y por fuera Felipe Calderón, pues es un verdadero desastre, ¿no? Y los otros liderazgos de esta oposición, que podrían ser, por ejemplo, Enrique Alfaro por Movimiento Ciudadano, o el mismo actual gobernador electo, ¿no?, Samuel García, pues son liderazgos que no tienen una relación con la gente, son liderazgos que solo han hecho y que además tienen una ola que les pisen muy, muy, muy grande. Entonces, lo único que evidencian este tipo de elementos es que hay un grave problema en la oposición, que no tienen liderazgos y que la oposición está completamente carcomida, que no tienen esta capacidad y que lo que están haciendo pues es verdaderamente de ridículo en ridículo en ridículo, ¿no? Lo que hicieron estos tres personajes, estos tres dirigentes de los tres partidos políticos, es verdaderamente indignante en cómo se fueron a quejar a la Organización de Estados Americanos, que sabemos que es una organización que ha sido impulsada por Estados Unidos y que ha sido como el carrito chocón con los gobiernos progresistas, y la forma es verdaderamente denigrante, no solamente para ellos como tal, sino para los propios militantes de esos partidos y para la forma en cómo han querido manejar esto, ¿no? Y en el caso de Ricardo Anaya, pues Ricardo Anaya es como un chiste, ¿no? Esta cuestión de que se va exiliado y de que es perseguido y de que se compara, ¿no?, con héroes nacionales, y que entonces dice que Andrés Manuel es Chávez o Maduro, es verdaderamente pues un chiste. Pero lo que está de fondo es que esta oposición se está desmoronando completamente y que no tiene rumbo. No, el único que les cree es Almagro, a los presidentes de los partidos, se toma la foto con ellos. Lo que es también una desgracia es que haya personajes en medios de comunicación que salgan a decir que López Obrador persigue a Anaya para que no sea competencia en el 2024, que porque le tiene miedo. Estaba presentándole a la audiencia de Sin Censura hace rato a Luis Cárdenas de